Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Con el módulo 31 vamos a culminar el capítulo 6 denominado Series de potencia con la llamada representación de funciones por medio de series de potencia. Y con ella estamos también culminando el texto Elementos básicos de cálculo integral que UDI Arroba le proporciona a los estudiantes que están matriculados en ella. Para ello vamos a motivar nuestras primeras definiciones y corresponden a los siguientes temas. Hemos visto que una de las preocupaciones desde que empezó el curso ha sido la de tratar de buscar solución a problemas de la siguiente naturaleza: encontrar o determinar el valor de la integral de e a la menos x2 de seno de x sobre x, de la integral de la raíz de 1 menos k2 seno al cuadrado de x y de dx sobre el logaritmo natural de x. Todas ellas son imposibles de determinar por medio de funciones elementales o de expresar la integral por medio de funciones elementales. Pero la matemática ha dado solución a ella y en particular el cálculo por medio de las series de potencia permite resolver dichas integrales. La integral de e a la menos x2 de x aparece en estadística para conocer algunos valores de la distribución normal. La integral de dx sobre el logaritmo natural de x se encuentra en algunos problemas de transferencia de masa. No se pueden resolver por métodos elementales, sin embargo, vamos a poder dar la solución usando series de potencia. Lo primero que vamos a mirar con respecto a ellos es la representación en series de potencia o en una serie de Taylor. Recordemos que en el módulo anterior dijimos para qué valores de x tiene sentido la representación de una función en series de potencia. Supongamos que la función f de x tiene derivada de todos los órdenes en algún intervalo i que contiene al punto A. Y además, el límite cuando n tiene infinito de r sub n de x es igual a 0. Recuerde que r sub n de x es el residuo de grado n del desarrollo de Taylor para la función dada. Ver el apéndice 1 del texto. Entonces, f de x se va a poder representar en lo que se llama en una serie de Taylor como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n en a sobre n factorial por x menos a. Eso se llama la representación en serie de Taylor de f de x en potencias de x menos a o alrededor del punto x igual a a. Cuando a es igual a 0, estamos hablando de la representación de f de x como una serie de Maclaurin en x igual a 0 o alrededor del punto x igual a 0. En ese caso escribimos ese f de x es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Es importante tener en cuenta de que toda serie de potencia define una función cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie dada. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la expansión de una serie de potencia o de una función, en una serie de potencia? Consideremos estos cuatro casitos. F de x igual a e a la x. Vamos a encontrarla en una serie de Maclaurin. G de x igual a seno, h de x igual a coseno y t de x igual a 1 menos x. Empecemos con la expansión o la representación de f de x igual a x a e a la x como una serie de potencias alrededor de x igual a 0. Lo que me dice es que se puede expresar como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de f, la derivada de orden n evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Es decir, esto es lo mismo que la derivada de orden 0 evaluada en 0 más la primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial por x
más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x2, etc. Para la función específica f de x, obsérvese que f de x, f evaluada en 0, es igual a e a la 0, e a la 0 vale 1. Sus derivadas, f' de x, f segunda de x, f tercera de x, igual a la derivada de orden n en x, toda es e a la x y coincide también con la función f de x. Y en consecuencia la derivada en 0 coincide, la función en 0 con la derivada en 0, con la segunda derivada en 0, etcétera, con la derivada de orden n evaluada en 0, y esto va a ser e a la 0, que es igual a 1. En consecuencia, todos estos coeficientes van a ser 1 y por lo tanto la representación de a la x en una serie de potencias de x va a ser la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por x a la n, es decir, 1 más x más x2 más x3, etcétera. Esta es la representación. Puedes demostrar que esta serie es absolutamente convergente para todos los valores de x en los reales. Este es el primer casito que queríamos ilustrar. El segundo caso, para la función g de x igual a seno de x. Yo voy a resolverte esta. G de x igual a seno de x. Efectuando un proceso similar, vas a poder desarrollar la expansión en una serie de potencia de coseno de x. Y esta la habíamos planteado en el módulo anterior cuando discutimos el intervalo de convergencia. En particular, para la función g de x igual a seno de x, vamos a poder escribirla como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. La función g de x de la que estamos hablando es seno de x. En consecuencia, g evaluada en 0, esta es la derivada de orden 0, es igual al seno de 0 y el seno de 0 vale 0. G' de x es la derivada de seno, que es coseno de x. En consecuencia, g' evaluada en 0 va a dar coseno de 0, que es igual a 1. G segunda de x es la derivada de coseno, que es menos seno de x. Por lo tanto, g segunda evaluada en 0 va a dar menos seno de 0, y esto es igual a 0. Observemos que van apareciendo los números 0, 1, 0, pero no hay todavía como una secuencia lógica. Sigamos derivando. La derivada tercera de x es igual a menos el coseno de x. Esto implica de que la derivada segunda de g, la derivada tercera de g, evaluada en 0, va a dar menos coseno de 0, y esto va a dar menos 1. La cuarta derivada va a ser la derivada de menos coseno. Esta es igual a seno de x. Seno de x. Seno de x, y observa que a partir de acá empieza otra vez a repetirse el ciclo, porque su cuarta derivada evaluada en 0 va a dar 0 y va a volver a comenzar otra vez el ciclo. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, etc. En consecuencia, seno de x igual a seno de x se va a poder escribir de la siguiente forma: la derivada de orden 0 evaluada en 0 más la primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial por x más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x2 más la tercera derivada evaluada en 0 sobre 3 factorial x3, etcétera. Observemos que la derivada de orden 0 es 0.
Va a quedar entonces, más la primera derivada evaluada en 0 queda 1 por x, más x. La segunda derivada va a dar 0, más 0 por x2, pues sobre 2 factorial. Luego menos x3 sobre 3 factorial, la cuarta derivada va a dar 0 y empieza a repetirse el ciclo, más x5 sobre 5, la sexta da 0, entonces queda menos x7 sobre 7, etc. Es decir, seno de x se puede representar como x menos x3 sobre 3 factorial más x5 sobre 5 factorial menos x7 sobre 7 factorial, etcétera, más, y ten en cuenta de que se están teniendo solamente para consideración las potencias impares de x. Esta se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de un menos 1 a la n. Este menos 1 a la n lo único que hace aportar es el signo, y las potencias impares x a la 2n más 1, cuando n vale 0 queda x, cuando n vale 1 da 3, cuando n vale 2 da 5, dividido 2n más 1 factorial. Y esta es la representación de la función seno en potencias de x. Te voy a dejar como ejercicio, repito, la de coseno de x, y con esa te vas a encontrar de que la representación en series de potencia considere las potencias pares. 1 menos x2 sobre 2 factorial más x4 sobre 4 factorial menos x6 sobre 6 factorial, etc. Esta es la representación que vas a obtener para la función coseno de x. Aquí es necesario pues tener en cuenta que debemos conservar estos factoriales. 1 factorial, 2 factorial, pero por 0, 3 factorial, aquí sería 5 factorial y 7 factorial. Igualmente ya en la representación, después de estos puntos suspensivos, sería igual. Esta va a corresponder a la representación de seno de x en una serie de potencias de x. Téngase muy en cuenta que la representación es de los números de las potencias impares, en cambio la de coseno es de las potencias pares. El otro ejemplo que quiero mencionarlo, que nos va a servir para demostrar una de las asociaciones que hicimos de términos en la serie armónica alterna, que no se podría hacer cualquier asociación porque la serie no era absolutamente convergente y determinaba un valor, que era logaritmo natural de 2, y en el otro, si hacemos otra consideración, era un medio de logaritmo natural de 2. Observemos para ello la expansión en una serie de Maclaurin para la función t de x igual a 1 sobre 1 menos x. T de x igual a 1 sobre 1 menos x. Yo te sugiero de que resuelvas esta expansión por la definición, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Pero en la parte introductoria del módulo anterior, esta la resolvimos usando una serie geométrica. Te vas a encontrar con la misma representación. T de x va a ser igual a 1 sobre 1 menos x, se puede expandir como 1 más x, más x2, más x3, etc. Esta va a ser la representación de esta función, que te la voy a dejar como ejercicio. Más adelante, en lo que vamos a ver enseguida, a partir de ella, integrando, vamos a obtener un valor aproximado para el logaritmo natural de 2. Te propongo como ejercicio determinar la expansión en una serie de potencia para la función de g de x igual a seno de x alrededor del punto x igual a pi sextos. Podríamos usar la serie de Maclaurin para encontrar la expansión de esa función. ¿Cuál es la serie de Maclaurin?
decir que la función g de x, o en este caso, sí, g de x, igual a seno de x, me interesa expandirla en potencias alrededor de x igual a pi sextos, o sea, en potencias de x menos pi sextos. La representación para seno de x, de acuerdo a una serie de Maclaurin, sería la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada de orden n evaluada en pi sextos sobre n factorial, pero por x menos pi sextos elevado a la n. Y podemos encontrar toda la derivación. Sin embargo, yo te sugiero el siguiente método, que puedes aplicarlo en todas estas. El principio de sustitución, que aparece más adelante, te permite escribir seno de x como el seno de x menos pi sextos más pi sextos. Eso se puede escribir así. Y esto la podemos escribir en la forma como el seno de x menos pi sextos más pi sextos. Y el seno de alfa más beta es igual al seno de x menos pi sextos por el coseno de pi sextos más el seno de pi sextos por el coseno de x menos pi sextos. ¿Qué haces ahora? Recordando la expansión que tenías de seno de x, que era x menos x3 sobre 3 factorial, más x5 sobre 5 factorial, etc. Y la de coseno de x, que era 1 menos x2 sobre 2 factorial, más x4 sobre 4 factorial, etcétera, y haciendo la sustitución, cambiando x por pi sextos, aquí vas a obtener la expansión de seno x menos pi sextos menos x menos pi sextos al cubo sobre 3 factorial, más x menos pi sextos a la 5 sobre 5 factorial y multiplicado por el coseno de pi sextos, más el seno de pi sextos, que es un medio, el de esta raíz de 3 sobre 2, por el coseno, reemplazas aquí la x por pi sextos, reúnes términos de potencias iguales, pares e impares, y ahí te va a dar la expansión, y no necesitas desarrollarla por la forma que hemos dicho con la derivación. Es una manera práctica que en algunos ejercicios será conveniente tenerla en cuenta. Otra serie que quiero que consideres y que la mires en el texto es la llamada serie binomial. En la serie binomial se pide determinar la expansión en serie de Maclaurin de f de x igual a 1 más x elevado a la m con m pertenecientes a los reales. En el texto está desarrollada completamente con muy buenos ejemplos, pero yo quiero destacar uno que por su importancia teórica a nivel de la ingeniería debes mirar en el texto. Recuerda que cuando vimos la longitud de un arco de curva plana en el módulo 21, vimos el problema de la longitud de los cables en el puente de Occidente, determinar la longitud de los cables en el puente de Occidente, y observamos cuáles fueron los trabajos a nivel de ingeniería, a nivel de cálculo que desarrolló el maestro José María Villa. Desarrolló toda la integral y obtuvo para la longitud de uno de los cables esta longitud, S aproximadamente igual a 960 pies. Allá también dejamos pendiente el otro procedimiento para calcular la longitud de cada cable usando la serie binomial. Ese aparece en el texto, pero lo más interesante, en el ejemplo 13 del texto aparece: use la serie binomial para determinar la longitud de uno de los cables del puente de Occidente. Observemos que la integral se debe desarrollar usando la serie binomial. El maestro José María Villa efectúa el procedimiento, efectúa la expansión de 1 más 64n2 elevado a la 1 medio una serie binomial y utiliza únicamente con dos términos. Mire lo poderoso que es esta herramienta.
expande esta serie únicamente para dos términos después de efectuada la integral y obtiene exactamente el mismo valor aproximado, 960 pies. En los anales de la historia del maestro José María Villa se encuentran los dos procedimientos para encontrar la longitud de cada uno de los cables en el puente de Occidente. Finalmente, uno se pregunta qué tipo de operaciones pueden desarrollarse con las llamadas series de potencia. Si yo tengo dos series de potencia, F y G, que son convergentes cuando dice X perteneciente a I sub 1, este es el intervalo de convergencia de la serie de F de X. I sub 2 es el intervalo de convergencia de la serie G de X, o de la función. Y se pueden sumar dentro del intervalo de convergencia común. X pertenece a I sub 1 y sub 2. Se pueden sumar y se pueden multiplicar, donde esta F por G es lo que se llama el C sub N, está de los coeficientes del llamado producto de Cauchy. Pero es mucho más interesante para fines prácticos qué operaciones del cálculo se pueden desarrollar con series de potencia. Y vamos a poder desarrollar exactamente las mismas operaciones que se efectúan con funciones, lo que es la derivación y lo que es la integración. ¿Cómo se deriva una serie de potencia dentro del intervalo? Pues derivando cada uno de sus términos. ¿Cómo se va a integrar una serie de potencia en un intervalo dado? La integral de una suma es la suma de las integrales y se integra cada uno de los términos de la serie, obteniendo nuevamente una serie con el mismo intervalo de convergencia. Estos dos elementos son los que voy a usar finalmente para nuestros ejemplos finales que vamos a determinar. El primero de ellos dice, determine la expansión en una serie de Maclaurin para la función f de x igual al logaritmo natural de 1 más x. Y ahí está la ayuda, el ejercicio 1D que hicimos anteriormente. Y el segundo y la parte B va a ser demostrar que el logaritmo natural de 2 corresponde a la ordenación de esta serie alterna en esa forma. Entonces miremos la primera parte. Demostremos que el logaritmo natural, la expansión para f de x, igual al logaritmo natural de 1 más x. Recordemos, dan la siguiente ayuda. Recuérdese que la expansión de 1 sobre 1 menos x es igual a 1 más x más x2 más x3, etc. En general, si esto es una función, si yo cambio x por una función u, puedo decirlo de la siguiente forma. 1 menos u va a ser igual a 1 más u más u2 más u3, etc. Similarmente va a suceder con e a la x. Para e a la x vimos que era igual a 1 más x más x2 sobre 2 factorial más x3 sobre 3 factorial, etc. Entonces e a la u de x, siendo una función derivable, va a ser 1 más u más u2 sobre 2 factorial más u3 sobre 3 factorial, etc. Es tan importante esta representación que aún en álgebra lineal uno puede encontrar la expansión de A, e a la A, siendo A una matriz cuadrada, y se puede tener un símil con esta expansión de la siguiente forma. El 1 es la matriz identidad, más X sería la matriz A, X2 es la matriz A al cuadrado sobre 2 factorial, más la matriz A al cubo sobre 3 factorial, etc. Y esto permite resolver problemas importantes de la ingeniería, lo que es los circuitos eléctricos. Pero el caso que nos va a interesar por ahora va a ser este, únicamente. Entonces, 1 sobre 1 menos u va a ser igual a esta expresión. Cambiemos, voy a cambiar u, la voy a cambiar por menos x en todas estas sus apariciones. ¿En qué se me va a convertir este lado? Este lado se me va a convertir en 1 más x. Va a ser igual entonces a 1 más menos x
más menos x al cuadrado más menos x al cubo más menos x a la 4. Es decir, 1 sobre 1 más x es igual a 1 menos x más x2 menos x3 más x4, etc. Usando la propiedad de integración, podemos escribir la integral, digamos, desde 0 hasta 1, de 1 sobre 1 más x por dx, va a ser igual a la integral de 0 a 1 de 1 menos x más x2 menos x3 más x4, etcétera, por diferencial de x. ¿Pero qué me va a dar el primer lado? Voy a borrar por acá. El primer lado entonces de la igualdad me va a dar lo siguiente. Sí, en el primer lado de la igualdad me va a dar lo siguiente, pero tengas en cuenta que aquí es puntos suspensivos. El primer lado entonces da, integrando sin tener en cuenta los límites de 0 a 1, la integral de dx sobre 1 más x sería el logaritmo natural de x. El primer lado sin tener en cuenta los límites. Igual a la integral sin tener en cuenta los límites, integrando cada uno de los términos, logaritmo natural de x más 1, logaritmo natural de x más 1 o de 1 más x, va a ser igual, sin tener en cuenta los límites, a la integral de 1 que es x, menos la integral de x que es x2 sobre 2, más la integral de x2 que es x3 sobre 3, menos la integral de x3 que es x4 sobre 4 más puntos suspensivos. Hasta ahí me daría, esa corresponde a la expansión del logaritmo natural de x más 1 en potencias de x. Ahora, para buscar logaritmo natural de 2, evalúo esta integral, el valor de la integral de 0 a 1, y es lo mismo que evaluar esta suma infinita de 0 a 1. Reemplazando la x por 1, voy a obtener acá logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1, y cuando reemplazo la x por 1, obtengo 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto, etcétera, menos la evaluación de la función en 0, que es 0 menos 0 más 0, etcétera. Logaritmo natural de 1 vale 0, y en consecuencia el logaritmo natural es 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto más 1 quinto, que corresponde a los valores de la serie armónica alterna organizada de una forma. Y hemos demostrado así que el logaritmo natural de 2 se puede representar por medio de esta serie numérica. Esto es lo que hacen las calculadoras. Las calculadoras no es que sepan calcular logaritmo natural de 2, sino que tienen unos circuitos en los cuales están estas operaciones indicadas y con el grado de exactitud que se quiere encontrar. Eso es lo que hace efectivamente el grado de aproximación que se quiera. Eso es lo que hacen las calculadoras. Finalmente, te voy a presentar uno de los dos ejemplos con los cuales quiero terminar esta parte. La integral de 0 a 1 de e a la menos x2 de x. Y un trabajo similar te va a permitir resolver la integral b, la integral de 0 a 1 de seno de x sobre x, que como dijimos, no pueden expresarse por medio de funciones elementales. El último ejemplo entonces es la integral de 0 a 1 de e a la menos x2 de x. Recordemos para ello la integral, la expansión en serie de potencia de e a la u, que habíamos dicho que era igual a 1 más u2 sobre 2 factorial más u3 sobre 3 factorial, etc. Reemplazando, como a mí me interesa es buscar e a la menos x2, reemplazo u por menos x2 donde quiera que aparece. 1 más menos x2 más menos x2 al cuadrado sobre 2 factorial más menos x2 al cubo sobre 3 factorial más menos x2 a la 4 sobre 4 factorial, etc.
En consecuencia, e a la menos x2 es igual a 1 menos x2. Aquí tenemos menos elevado a una potencia parda positivo, x4 sobre 2 factorial, menos elevado a una potencia imparda negativo, x6 sobre 3 factorial, más x8 sobre 4 factorial, menos, etc. Como me interesa es la integral de 0 a 1, integro de 0 a 1 esta expresión por dx, y va a ser igual a la integral de 0 a 1 de toda esta serie por dx. Aquí obtenemos entonces la integral de 0 a 1 de e a la menos x2 de x, es la integral término a término, de 1 es x, de x3 sobre 3, más x5 sobre 2 factorial por 5, menos x7 sobre 3 factorial por 7, más x9 sobre 4 factorial por 9, etc. Y todo esto lo evaluamos también de 0 a 1, reemplazando en el límite superior, porque en el límite inferior da 0, vamos a obtener una muy buena aproximación, o la aproximación por series, por una serie de términos constantes, 1 menos 1/3 más 1 sobre 2 factorial por 5, menos 1 sobre 3 factorial por 7, más 1 sobre 4 factorial por 9, etc. A medida que usted le dé más y más términos, mejor es la aproximación que va a obtener de esta integral. Y recuerde que eso va a representar un área. Entonces, te dejo como ejercicio la parte B. De esta manera hemos culminado no solamente el módulo 31, sino el texto de elementos básicos de cálculo integral y series. Si tú miras el mapa conceptual que te presentamos desde el texto de elementos básicos de cálculo diferencial, ya nos hemos desplazado completamente hacia arriba en todo el mapa conceptual, a la derecha, a la izquierda, en las aplicaciones, las tablas de integrales, la continuidad, las fórmulas diferenciales, etc. Ahora, lo que hace falta en el próximo curso es que te desplaces hacia la parte inferior, siempre con el límite presente en todo momento, porque a partir de él vas a conocer lo que se llaman los elementos básicos del cálculo vectorial, y te van a poder resolver una cantidad de problemas importantes a nivel de la ingeniería. Recuerda que el cálculo se hace haciendo cálculo. El cálculo no se aprende viendo hacer cálculo. Por eso yo te invito a que esta maravillosa, digámoslo así, ciencia de la matemática o parte de la matemática la estudies con detenimiento, con empeño. Yo estoy dispuesto también a colaborarte en todo lo que necesites. Mi oficina es la 409 del Departamento de Matemáticas. Allí te puedo brindar la colaboración, pero eso sí, estudia, analiza, aprende y ama el cálculo, porque es lo más importante de tu vida como ingeniero. Doy los agradecimientos también a mi compañero Nicolás Posada por la maravillosa colaboración que pudo darme en el desarrollo teórico de los temas. También a Udi Arroba por las grabaciones que pudimos llevar a cabo. Y es bueno mencionar que todo esto debe redundar, es para el beneficio tuyo y de todos los compañeros que están estudiando el cálculo. Muchas gracias y hasta pronto.